la situación social, de todo lo No que hay surge plata. con la cuestión económica. ¿Cómo le va, Rasu? ¿Todo bien? Bien, 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 tranqui. ¿Cómo la trata la no inflación? La no inflación, el dólar estable. ¿Cuál es el problema que tenemos? No hay problema, diría Alf. A ver, Clara, tengo un lío acá. Porque Uh, se me cruzaron los cables con los datos de la economía y organizaciones que uno por lo general tiende a respetar y sin embargo hoy aparece un informe ahí de UNICEF Argentina ujú. y habla de que después de que conocimos los datos de inflación, después de que sabemos que con esa inflación necesitamos más de 1.200.000 para no ser pobres y todo lo que ya sabemos que casi repetimos como de manual, dice, la pobreza en hogares con chicos bajó del 48% al 31% en un año, según UNICEF de Argentina. Dice que la pobreza cayó un 17% en un año. La mejora beneficia a los más vulnerables, aunque aumenta la deuda en los sectores medios. Bueno, dice que sí, que las familias se están endeudando más, pero que bajó la pobreza en el sector de los niños. Eh, la verdad que no termino de entender estos datos contradictorios, porque por un lado decís, cada vez la gente llega menos con la guita a fin de mes, encima tenemos un contexto inflacionario, parecería que todo te empuja más a la pobreza y sin embargo aparecen estos informes random que dicen, no, no, pero ojo, ojo que la pobreza en el sector de los niños en hogares con chicos bajó. ¿Eh? Explícamelo si podés. La explicación se basa en que estos informes toman como base de datos la baja que hubo en la inflación desde principio de año hasta ahora y después fue aumentando. Entonces, si vos tomás como dato solamente la inflación, tenés en términos de medición un aumento de los ingresos reales de los sectores más vulnerables, porque la inflación de los primeros meses daba más en lo que es la inflación de los servicios que la inflación de alimentación y bebidas, que es básicamente la canasta de mayor consumo, la de más incidencia en los hogares más vulnerables. Claro, los Por datos que esto, pondera, en este caso UNICEF, que sería la comida, y después si no habla por teléfono es otro tema. es otro tema, ese dato no se releva, entonces si yo tomo ese dato parcial, tal como indica el protocolo que se toma, la pobreza va a bajar, lo cual contribuye a toda esta construcción que hace que la libertad, ponele que avanza, sea la más votada. Claro, claro, porque, a ver, en toda esta maraña de información, me imagino que todos estamos, hablaba con compañeros acá, bueno, ni hablar, el sector universitario no es referencia porque evidentemente no ha acompañado el aumento salarial, nada, estamos hablando de atrasos del 40%, te imaginas que no podemos ser referencia de la Argentina en nada, ¿sí? Al contrario, somos la referencia de los que quedaron fuera del sistema prácticamente. Eso dentro de nuestro ámbito de las universidades. Pero uno trata de salir de la zona y decir, che, a ver, aquel que, no sé, vende un servicio, el otro que trabaja por su cuenta, aquel que trabaja en relación de dependencia con alguna empresa. Uno ve que el otro síntoma del momento es los despidos también, ¿no? O sea, uno lo que sigue viendo es esta dicotomía entre lo que es el funcionamiento de la economía real y la economía financiera. Porque si vos mirás las cifras de lo que es el indicador del EMAE, el indicador de la actividad económica, hay actividades económicas que crecen. Uno es actividades financieras, el otro es actividades primarias y extractivas, que son actividades que no traccionan mucho empleo y valor agregado detrás. Entonces, vos tenés un crecimiento de esos sectores y sin embargo,
vos tenés un aumento del desempleo, que esta vez tiene como correspondencia una disminución también del monotributo. Por lo tanto, vos lo que ves es financieramente y solo en apariencias tenés variables acomodadas. O sea, como que la gente está más tranquila porque el dólar está más estable y la inflación aumenta, pero aumenta poquito. Cabe aclarar que en 2015 Patricia Bullrich y el elenco estable de todos los gobiernos que fracasaron tenían un cartel que decía no se puede vivir con una inflación del 1,5 mensual. Claro, se Y olvidaron, claro, bueno, porque además está registrado. sí, Suéltame pasado se llama eso. Pero esa sensación, o sea, esta cuestión de una inflación, ponele que en baja o en suba leve, esta estabilidad del dólar, que es como si todos viviéramos con dólares, hace que la población esté más tranquila. claro. Sin Claro, y embargo, más cuando nos fuimos arrimando a un proceso electoral, es como que aguantemos como sea, después veremos, porque digo, esto, alguien tiene el manejo del tablero y controla las variables y dice, bueno, ahora soltámelo un poquito, va para acá, va para allá, digo, bueno, de hecho, más vale. O sea, vos ahora tenés un dólar que en función de lo que nos enteramos gracias a Scott Bessent, de la activación del swap, porque en las cuentas públicas no figura, o sea, son confidenciales para Caputo, entonces tuvimos que recurrir al virrey para que nos diga la verdad. Entonces, ¿qué ¿y nos cuál dice? es la verdad? Está el El swap, está virrey la dice plata, no hay, que ya se activó el swap, que nos prestaron 2.000 millones de dólares y que ganaron 200. claro. ¿Y para qué usamos 2.000 millones Entonces, de dólares para sostener el dólar a 1.500? ¿Cuál fue la utilización? esas intervenciones que se hicieron en el mercado único de cambios, o sea, dólar infinito, durante la previa a las elecciones del 26 de octubre, fueron no sabían, no, nos compran pesos. Bueno, nos compraron pesos a partir del swap. O sea, se activó el swap, no sabemos a qué tasa de interés, porque tiene una tasa de interés, no la conocemos, y tuvieron una ganancia de 200 millones de dólares. ¿Cómo supimos esto? En una entrevista que se le hizo a Bessent en los Estados Unidos, en función de que los ciudadanos estadounidenses protestaban porque en un contexto de falta plata en Estados Unidos, Trump estaba ayudando a un gobierno ignoto de América Latina. Sí, y esta ayuda Entonces, no parece ser infinita, porque digo, antes de la elección parece como, bueno, hagámoslo, a ver si, y me parece que hasta responde, quizás fue contemporáneo al día del enojo de Trump, que dijo, ganen las elecciones porque esto se termina la bueno, ayuda, ¿viste? El mismo bueno, día que estaba Ray. firmando el cheque, ¿viste? Bueno, justamente eso activó todos los temores, hizo que ganaran, o sea, Trump es un hábil declarante. Entonces, este miedo al caos, que era simple, el caos financiero, el default, etcétera, activó ese swap. Pues esto no es gratis. Y en economía no hay nada gratis ni nada infinito, porque si estaríamos hablando de infinitud y gratuidad, no estaríamos hablando de economía. Tengo una frase, tengo una frase, Sí, escucha porque es hermosa y a yo ver. sé que esta te pega en el corazón. Dice, ¿quién le va a creer a Luis Caputo que van a asegurar el techo de la banda si no tienen divisas para intervenir en caso de que fuera por encima de la misma? Esto es un economista que habló en las últimas horas sobre la credibilidad de este plan económico, que dicen que falta precisiones, que no hay datos, que... ¿Quién fue? A ver, em- Caballo. te iba a empezar con la adivinanza. Empieza con un día de la semana y no es ni lunes ni sábado, es domingo. Domingo Felipe Cavallo. Apareció Cavallo como un crítico de lo que está pasando.
Esto es el regreso de los muertos vivos, chicos. Esto es así. Claro, pero ya cuando Cavallo viene, estás haciendo todo mal. Cavallo que se llevó puesta a la Argentina, creo que dos veces además, porque digo, primero con el gobierno del menemismo y después lo llaman como rueda de auxilio durante la alianza, ¿no? Y la termina de Lo pudrir. llaman entierre la economía durante el gobierno de la Alianza. Claro, para el que no El sabe, gobierno en el... el que también intervenía Sturzenegger, Patricia ah, Bullrich, estaban estos ya. recordemos. Mirá vos. Y en cualquier momento lo llaman y le dicen, Bueno, venga. Sturzenegger lo tenemos ahí, viste que siempre es número puesto. Y Patricia Bullrich, bueno, ahora va a ser senadora y la jefa del bloque de la Libertad Avanza, ponele, en, Y bueno, en el Senado. hay que entender que también algo de todo esto nos gusta. Porque si no, no puede pasar tantos años en la historia y que otra vez estén ahí y digo, no es que llegan los baja una nave extraterrestre, no bajaron del cometa que venía para acá, es una No. cosa más real. Digo, esto, alguien apoya todo esto y hay una buena parte de la población que no sé, entiende que esto es bueno que nos pasen estas cosas. Bueno, yo te voy a responder con algo quizás psicológico y que lo pueda explicar mucho mejor un licenciado en psicología. Los traumas, si no se tratan, siempre vuelven a aparecer. Los argentinos en términos económicos tenemos dos traumas graves, la hiperinflación y el tipo de cambio. Todo lo que huela a inflación descartable, por lo tanto, la muerte, digamos, la demanda agregada planchada, la inactividad económica es preferible a que aumenten los precios y además vivir colgados del dólar, o Mm. sea, el dólar dependiente. O sea, Es más allá, interesante esto, ¿no? Porque además los relatos familiares aparece ponerle, no sé, ¿y cuándo te casaste vos? Y zafamos del Rodrigazo, terminamos la casa. Entonces está, siempre está anclado a algún momento de la historia donde hubo un cimbronazo económico, una hiperinflación, la de Alfonsín. El gobierno militar tuvo un pico de inflación no, tremendo. no hay. Los billetes que tenía más cero que... Bueno, pero vos tenés ahí una hiperdependencia en términos financieros y no en términos productivos, porque nadie se acuerda del 25% de desempleo del 2003, ni de la caída de la actividad económica durante la dictadura militar. Nos recordamos, sí, recordamos obviamente el incremento de la deuda externa, la crisis de la 1050, la crisis preconvertibilidad, la hiperinflación de febrero de 1989, el adelanto de las elecciones de Alfonsín en función de que dieron por el gobierno de Menem, digamos, la salida de Alfonsín prematura. De esas cosas nos acordamos, que son traumas derivados de considerar a la economía solamente una cuestión financiera. Ojo, me parece que es muy importante atender a la cuestión financiera, pero también ligarla a la cuestión productiva. Sí. Vos tenés una sociedad que, por temor al desequilibrio financiero, vota un gobierno que nos está matando productivamente. O sea, aún la inflación además viene subiendo, pero y aún en un contexto de inactividad económica, donde tenés cada vez una mayor tasa de desempleo y donde hay actividades económicas que crecen, pero que no traccionan empleo. Y con la solución mágica, que ya también existió, de que una ley laboral va a terminar con el desempleo. Bueno, es un problema, a veces lo pongo también en términos de los que somos docentes, en términos educativos. Es muy difícil y es estar batallando con un fibrón y un afiche contra todos los medios de comunicación. El otro día morí cuando Álvarez Agís le dijo a Cristina Pérez, o sea, ella dijo la inflación es un impuesto, dice no, la inflación no es un impuesto, impuestos son otra cosa. Claro. Eso es una fantasía económica. Esa respuesta
O sea, porque insisten en eso, dice, el impuesto inflacionario, no existe el impuesto inflacionario. Entonces, esta cuestión Sí, pero hay perjudicados, hay ganadores y perdedores siempre, ¿no? Quizás lo que siempre, quiso decir es que los contextos inflacionarios terminan impactando, siempre pasa lo mismo, digo, ¿qué es lo primero que aumenta? Lo que más aumenta son los alimentos, ¿dónde pega el impacto de un tiempo de inflación? Siempre los más pobres, digo, hay un correlato entre la inflación y la pobreza, ¿no? la inflación es un proceso de redistribución del ingreso a favor de los sectores más concentrados. Quienes alguna vez participaron de mis clases, hace ya mucho tiempo, yo remarcaba el efecto de redistribución del ingreso a favor de sectores más concentrados. ¿Por qué? Porque justamente la velocidad de la remarcación hace que pierda poder adquisitivo para los que tenemos ingresos fijos, asalariados, jubilados, sectores, los sectores más vulnerables con mayor rapidez, pero es para todos los que tenemos ingresos fijos. Obviamente, cuanto menos ingreso tenés, más te afecta. Es un fenómeno redistributivo, Ujú. que concentra aún más los ingresos en los sectores más grandes, más concentrados, que tienen la capacidad de ser formadores de precios. Bien. Bueno, Clara, nada está cambiando sobre lo que... Hoy no la dejé hablar a Rochi, no porque no quiera, sino porque está con un tema de delay de sonido, entonces no se va a complicar una conversación con Rochi. Te quiero, Clara, querida. Yo te extraño, Rochi, esperemos que se solucione pronto ese No, problema. no es que, claro, no es que no la dejamos, lo que pasa es que al tener dos ventanas al mismo Claro. tiempo estamos con lío. Así que, Clara, te saludamos y... ¿Qué decirte? Sigamos con este barco. ¿Hay algún pronóstico de evaluación? Viste que nosotros tenemos pronóstico de... El, el verano es tremendo, ¿no? Me parece que el verano va a ser... Yo me agarraría bien, ¿no? No sé, La digo, capaz que recomendación, desconfío. sí, la recomendación sigue siendo, mientras esté el dólar mientras esté vigente este tipo de cambio, comprar reservas Caputo, porque el año que viene no te salva ni tu madre. Eh, es una recomendación válida y de hecho, y aparentemente porque estos tipos no registran nada, ellos son los reyes de la honestidad y de la transparencia y no ves una cuenta pública bien hecha, le vamos a tener que preguntar a Besant. eh, Están comprando reservas y están acopiando. No sé si van a llegar a las necesarias para poder sortear 2026 tranquilamente, pero por lo pronto acumular reservas sería una buena iniciativa y parece que esta vez Caputo estaría haciendo eso. Bueno. Si no cualquier cosa, le preguntamos al resto de los ejecutivos del JP Morgan, que seguramente nos van a dar una respuesta más clara, Bueno, ¿no? y esto de el regreso de los muertos vivos, volvió Caballo. Vamos a preguntarle a López Murphy a ver qué hay que hacer. No, por favor, no, no, no basta. Bájele el salario a los jubilados y a los docentes y va a tener y no va a tener Sí. déficit como ya lo hice. Gracias, Clara. Buena semana, ¿eh? A ustedes igualmente. Chao, chao. Clara Razú, bueno, charlando un poco de lo que se conoció ayer, que fue el índice de inflación.